Eh, de hecho, yo planteé que el título fuera así, nomás Taranta, porque así me enseñaron el dicho. Yo me crié al calor del anafre y al olor de las garnachas, entonces pues tengo cierta... Uno tiene sus modos, ¿no?, de hablar que vienen de algunos barrios. De lo que quiero hablarles es ahora sí que un tema de investigación que llegó a mi vida de una manera eh, pues sorpresiva, sin planearlo, y que heredé de colaboraciones que tenían mis colaboradores. Y voy a hablar un poco de eso. Además, bueno, notarán que estoy sentado, voy a dar la charla sentado porque sin darme cuenta, pues me pasaron por encima cerca de 60 años y ya cualquier cosa me lastima, ¿no? Bueno, ando mal de la cadera. Entonces, pues el tema es sobre arsénico en particular, ¿no? Casi que arsénico es prácticamente sinónimo de veneno, ¿no? Era, sobre todo en los siglos previos al 19, se le conocía como el veneno de los reyes. Parece que la familia Borgia lo utilizaba con frecuencia y había ciertos motivos para hacerlo. Primero porque antes de 1836 no era fácil de detectar. Incluso ahora uno lo tiene que buscar. O sea, si busca causas de muerte, eh, pues tiene que andar buscando, pensar, pues vamos a hacer la prueba de si tenía arsénico, ¿no? Eh, y otra cosa es, bueno, cómo llegó al lugar en el que está en particular. En Morelos, esta es una imagen aérea de la Sierra de Huautla, que es un lugar muy bonito, es reserva biológica de la biosfera aquí en Morelos. Es un lugar poco poblado, sí existe alguno que otro poblado, y resulta que en los muestreos que se había hecho por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues resulta que hay una cierta cantidad de arsénico que sobrepasa los límites de los que les voy a hablar, particularmente la norma oficial mexicana, y que se relaciona de cierta manera, bueno, no completamente, de eso también les voy a hablar, porque en esa zona hubo explotación minera hasta 1990 más o menos. Entonces, bueno, pues hay que poner aquí de dónde es uno, ¿no? Y ese es mi nombre y estoy en el área de biofísica y ciencia de materiales. Y me dice, bueno, pues ¿qué tiene de biofísico el arsénico? Vamos a ver que no es tan, tan no es lejano a la biología que mata, ¿no? Entonces, en general, bueno, aquí esto va a ser un poco autobiográfico, porque pues tendría que hablar de un tema del que yo conozca y del único que creo que sea un poco más que todos los demás, pues es de mí. Entonces voy a hablar un poquito de mi perspectiva, de cómo he visto esto, ¿no? Y esta caricatura me gustó porque aquí indica que conforme uno avanza en su carrera académica, pues va cambiando, va modificando el tema de investigación, pero sobre todo cuando uno llega a cierta edad donde tiene colaboradores y estudiantes, se puede dar el lujo de hacer locuras, ¿no? De empezar a desviarse del tema central y hacer otras cosas. Bueno, entonces aquí sobre todo Max me insistía que hablara de venenos en general. No soy en absoluto un experto, pero hay muchas maneras en las que uno se puede morir, ¿no?, envenenado por un agente externo. Eh, los venenos que producen animales, ¿no?, pues escorpión, alacranes, arañas, ofidios, lagartos, algunos animales marinos como las medusas, algunos caracoles, sirven principalmente para cazar, ¿no? Son parte de la herramienta que tienen para cazar y digerir. Algunos, como la abeja o las hormigas, pues son para hacer la guerra, ¿no? Esta imagen de aquí abajo es una columna de unas ciertas hormigas que están invadiendo un panal de abejas. Entonces, no me acuerdo si era de abejas o de avispas, pero el asunto es que van e intentan apropiarse de pues la miel que hay en pulsitos, debe ser de abejas, y pues tienen que matar a las abejas, ¿no?
Y las abejas, pues uno diría que no están mancas, tienen aguijón también, aunque como todos saben, la mayor parte de las abejas, de las especies de abeja, una vez que pican, se mueren porque el aguijón se queda enterrado, excepto las abejas reinas, que pueden picar varias veces. Y eso aquí no lo puse, pero también el veneno se puede usar para decidir quién manda, ¿no? En el caso específico de las abejas, cuando falta una reina, bien porque se haya muerto o porque se haya llevado a una parte de la colonia a otro lado, las obreras alimentan con jalea real a varias de las larvas y la que sale primero va y mata a las otras que tengan jalea real y las reconoce pues, porque la jalea real sabe distinto de la miel normal, ¿no? Pues, si para su mala fortuna en lo que está matando a otras larvas acaba de madurar otra, pues ahora sí que se resuelven las cosas sin gastar saliva, ¿no? Entonces, pues hay, los venenos sirven para un montón de cosas. Y para estas, para lo que lo usan los animales, estos venenos, pues necesitan que actúen rápido y en pequeñas cantidades. Entonces, pues evolutivamente, lo que van a tener los venenos de animales son familias de proteínas que van a actuar como enzimas, ahora hablo un poquito más al respecto, y, no, es este. Bueno, todos estos son nombres de lo que hacen las enzimas, ¿no? Desintegran algunas proteínas, rompen fosfolípidos, se van sobre los metales de algunas proteínas. Casi siempre cuando en una palabra acaba con asas, es la reacción que ayuda a catalizar una enzima para romper algo. Y bueno, ¿de qué se trata esto de la catálisis? No solo todas las reacciones químicas en particular, sino muchos procesos eh, van a tener lo que se llaman reactivos y productos, y termodinámicamente uno de los dos extremos de la posible situación en que estén los elementos químicos va a ser termodinámicamente más estable, es decir, va a tener una energía más baja, ¿no? Estrictamente debería ser energía libre, pero esos son detalles técnicos. Pero, por ejemplo, el diamante y el grafito son exactamente lo mismo químicamente, son carbonos. Nada más los diamantes pues, están colocados de manera que dan un cristal bonito. Pero la estructura termodinámicamente estable es el grafito. Sin embargo, si uno compra un diamante, pues puede tener certeza, cierta certeza, de que va a durar como diamante por varias generaciones, ¿no? Incluso hay por ahí un poema de Rubén Darío, creo que ya de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Eh, entonces, normalmente esto es estable y para ir de un lado a otro, pues se necesita una de dos, o dar suficiente energía para saltar una barrera de activación o bajar la barrera de activación. Una manera de dar energía, pues es calentar. ¿Sí? Y eso uno puede provocar que haya ciertas reacciones químicas, típicamente en la metalurgia, eh, calentando, llevando temperaturas altas, y entonces que ocurran las cosas y las caigan del otro lado. Lo que hacen las enzimas como catalizadores químicos es abatir esta barrera de activación. El mecanismo por el que se abate pues es ya característico de cada reacción y hay investigación activa en diversas áreas. Por ejemplo, aquí sé que a nuestro colega Ramón Garduño le está interesando un cierto veneno que actúa así. Así es que tengan cuidado si se acercan por allí o si le dejan las galletas antes que ustedes lleguen. Bueno, ahora, también hay plantas venenosas. Este de acá es una imagen del toloache. Este es el floripondio, que también se conoce como ayahuasca. Esta es la lavanda. Entonces, de este parece que el elemento activo está relacionado, de estos dos, perdón, está relacionado con el ácido lisérgico, con el LSD, pero to the best of my knowledge,
todavía no se ha determinado cuál es el elemento activo, pero el asunto es que son tóxicos y son tóxicos para evitar que se los coman. Entonces, o bien que los que se los empiecen a comer pues, se mueran antes de que se muera la planta. Se comen una parte y ya, son tienen sus plaguicidas naturales, ¿no? La lavanda comparte con el pino y con el eucalipto en sus aceites esenciales, pues alcanfor, incluso tiene eucaliptol, ¿no? Y la lavanda, pues huele muy sabroso, ¿no? Es rico, incluso venden brumas de lavanda para poner en la cama antes de dormir. Y también de estos tres, pues todos ustedes sabrán que hay limpiadores de usos múltiples que tienen esencia de lavanda o pinol, ya hice en comercial, bueno, pinol, el aceite esencial de pino, y así se llama también el marca comercial, o puede tener eucalipto, ¿no? Y aquí la lavanda notarán que está en un campo donde hay otras plantitas y se ve todo verde, ¿no? Entonces esta hay que molerla y sacar el aceite esencial. Esta también pertenece a este tipo de plantas que las toxinas que tiene el veneno que usa es para que no se la coman, ¿no? Pero si uno lo pone en el piso, pues sirve para ahuyentar desde cucarachas hasta... Es lo que más se recomienda contra invasión de chinches en un colchón. Y lo aprendí porque dejé entrar a la gata en mi cama, ¿no? Y hubo que sacar los tips. De aquí del eucalipto, el pino, y este se llama gobernadora, es una planta del desierto de Chihuahua, Texas, ¿no? Lo que hacen es impedir el crecimiento de otras plantas. O sea, favorecen que crezcan nada más ellas. Notarán que normalmente en un bosque o en un lugar donde haya eucalipto o donde haya pinos, abajo no crece otra cosa. Está en todo caso donde hay pinos, pues hay pinasca, o sea, hojarasca de pino, y no hay pasto, ni helechos, ni hongos, ni nada. Porque el pino, pues secreta un veneno para evitar que se propaguen otras especies, tienen sus propios herbicidas. O sea, no solo es que no se los coman, sino que no crezcan otras cosas y tengan la capacidad de colonizar. La gobernadora hace lo mismo, ¿no? Claro, en el desierto parecería que no tendría muchos competidores, pero pues los que tenga van a ser muy resistentes, van a ser recios, ¿no? Todos son este tipo de venenos, sirven para esas cosas y pues saben también que aún los koalas que son capaces de alimentarse de hojas de eucalipto, algo nos habló Max la ocasión anterior acerca de que necesitan ciertas bacterias que digieran desde la celulosa hasta que aguanten el eucaliptol, pues pueden alimentarse de una variedad de eucalipto durante un tiempo y luego tienen que cambiar de variedad, porque pues o se les acaban las bacterias o empiezan a hacerse sensibles a ese veneno. Entonces, pues existen todas esas cosas de producción biológica, ¿no? Además de lo que puedan secretar hongos y bacterias, como nos mencionó Max la ocasión anterior. Ahora, resulta que también, pues hay otros tóxicos que, pues parece que algunos humanos consumen alegremente, no sé, me han contado, ¿no? Particularmente el etanol, un alcohol pues que no es muy largo, el más corto de los alcoholes es el etanol, eh, y que como tóxico, pues tiene un procesamiento metabólico para sacarlo del cuerpo, ¿no? Hay una enzima que pues algunos tenemos más desarrollada, que se llama, o en mayor abundancia, pues, se llama el alcohol deshidrogenasa y, por ejemplo, las poblaciones asiáticas, chinos, japoneses, coreanos, tienen muy poquita de esa enzima. Entonces, eso no impide que exista el sake, ¿no? El vino de arroz. Pero para ellos es más tóxico que para, para otros. Entonces, todos aquellos que tengan cierta ascendencia asiática, pues cuídense más de esto, ¿no? ¿Y tienen dato de los mexicanos cuánto?
¿Cuánto toleran? Bueno, somos una ¿Por variedad. experiencia o por por investigación? No, la verdad no lo sé, pero con base en lo que reportan acerca de los alcoholímetros, cómo han contribuido a disminuir la mortandad por accidentes de tráfico, parece que la gente bebe mucho en este país, ¿no? Bueno, ahora el metanol, que es muy parecido al etanol, bueno, notarán, perdón, que el etanol en la ruta metabólica, pues se convierte en acetaldehído y luego en ácido acético, que no es otra cosa que vinagre, básicamente. Entonces puede causar cierta deshidratación, dolor de cabeza, mareo. Insisto, muchos de ustedes probablemente sepan más de eso que yo, porque han hablado con más personas. Eh, y en principio esto es fácil de sacar. El metanol, en cambio, primero se convierte en formaldehído y luego en ácido fórmico. Se llama fórmico porque es el veneno de las hormigas y es mucho más tóxico que el ácido acético. Nada más como dato, algo que sí sé es que la norma oficial mexicana del tequila requiere que la cantidad de alcoholes en algo que se llame tequila, además de que provenga del agave weberiana, debe ser como mínimo 35% en volumen y como máximo 55%. Pero también hay una característica, esa no me la sé, la norma oficial mexicana dice hasta cuánto metanol puede tener, porque eso le da, parece que cierto sabor que raspa, ¿no? O sea, el rasponcito tiene que ver más con el metanol y hay una cierta cantidad de metanol que podemos tolerar. O sea, eh, algunos de estos venenos que son de acción lenta, alcanzamos a metabolizarlos y a sacarlos por distintas vías, ¿no? Cuando se ingiere una cantidad mayor, sensiblemente, significativamente mayor de etanol que de metanol, eh, el hígado se va el hígado principalmente se va en digerir el etanol y entonces hay más tiempo para que el metanol pase por la ruta metabólica y el organismo se deshaga de él. Sin embargo, si uno toma puro metanol o una cantidad de metanol grande, en el milenio pasado, a finales del milenio pasado, hubo un caso muy sonado aquí en alguna destilería de Temisco que ocasionó ceguera y muerte de personas porque la destilación de alcohol, particularmente de procedencia pues de pura caña, me imagino, no es algo tan ala y se va, ¿no? No es como sacar petróleo, que nada más hace un hoyito y ya, ¿no? Acá lo del alcohol es más delicado. Eh, pero por fortuna hay una manera de que una vez que uno está envenenado por metanol, la mejor manera de hacer que salga, pues de aliviar al paciente, es meterle etanol, mucho etanol, de manera que el hígado se vaya más a digerir el etanol y haya tiempo suficiente para ir digiriendo poco a poco el metanol, que haya poquito ácido fórmico en cierto momento y por las vías normales del metabolismo pues salgan. Entonces hubo un caso reciente, creo en China, de un tipo que llegó pues envenenado por metanol y le estuvieron dando algo así como 1 litro de cerveza cada hora y lo lograron rescatar, ¿no? Tengo entendido que ese es el tratamiento, no sé si de elección de los médicos, pero los pacientes no se quejan, ¿no? Bueno, entonces, esto bueno, eh, cómo llega al organismo y cómo se puede sacar, pues va a ser importante en lo que sigue, ¿no? Ahora, pues hay venenos de origen mineral, como les había dicho, pues está el arsénico, está el cianuro de potasio, son probablemente los más famosos, y recientemente, pues habrán oído, no quiero decir que el peñafiel sea un veneno, pero hubo una denuncia de una organización en Estados Unidos que se llama Consumer Reports, alegando que la cantidad de arsénico que encontró en algunas botellas de Peñafiel, pues superaba
la norma, ¿no? Entonces me puse a analizar, bueno, a buscar el dato. Ya sabía yo que el agua que se considera apta para consumo humano, la recomendación de WHO, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, es que contenga un máximo de 10 microgramos por litro. Aquí quiero hacer una precisión, porque alguna vez con Víctor tuvimos alguna plática de alguna gente, algunas personas dicen que esto es partes por millón directamente, y hay algunos otros que dicen que son partes por billón. Entonces, como lo que yo entiendo mejor es gramos y litros, ¿no?, que se parece más a los sistemas que suelo usar, es 10 microgramos por litro, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ya habrán leído acá que la NOM es de 25 microgramos por litro, que es 2 veces y media del anterior. Los dos son eh, en afán de protección, ¿no? Es así como, pues si en la pera pusieran un letrero de que velocidad máxima 40 kilómetros por hora, ¿no? Y no, pues sí, de eso seguro no me salgo por velocidad, pero me imagino que todos ustedes la habrán tomado pues a 80 cuando menos, ¿no? Y vivieron para contar. Entonces hay algo similar en esto. Ahora, ¿cómo está lo del caso de Peñafiel? Lo que dice Consumer Report es que tenía 17 microgramos por litro, que es superior a la OMS, y entonces, en el cielo, pero es inferior a la norma oficial mexicana. Y aquí, después de que existió este reporte, la Profeco hizo análisis aleatorios de varias botellas en diferentes lugares, no estoy seguro en cuántos estados, y dice que el promedio es de 5 microgramos por litro. Ahora, 17 microgramos por litro, pues tampoco los va a matar, y menos en una sola ingesta, ¿no? También hay rutas metabólicas para sacar arsénico, y pues otra vez, poquito veneno, pues no mata, ¿no? Poquito veneno de este. ¿Se acumula el arsénico? Así como hablé del metanol, tienes una ruta metabólica que puede manejar una cantidad de arsénico, de manera que si tienes una infección, no una infección, un envenenamiento agudo, pues no te da tiempo de sacarlo y te mueres, ¿no? Si tienes una crónica, no acaba de salir todo, es una ruta muy lenta. Y vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, aquí puse un dato porque además algunas, hasta el 20% de la presentación que tengo aquí, buscando en la red, pues me encontré que en Argentina tienen mucha atención al problema del arsénico porque tiene casi el agua de 2 tercios del país tiene problema de arsénico en Argentina. Entonces la CONICET pues se puso a hacer una cierta presentación. Tienen pues los datos ya puestos allí. No es así, me sentí como Thanos, que ya los superhéroes van por las gemas del universo, ya se las eché a perder la película. Y bueno, ¿para qué las busco yo? Sí, ahí están, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, el arsénico, su lugar en la tabla periódica, pues está en la misma columna del fósforo y del antimonio, y a un lado del silicio del germanio, bueno, del estaño, ¿no? El silicio y el germanio pues sirven para hacer semiconductores, y los semiconductores se pueden envenenar con arsénico. Ahora se usa más la palabra dopar. Y dopar un semiconductor, uno busca un elemento que bien tenga un electrón más que los que tiene el semiconductor. Los semiconductores, arriba está el carbono, entonces van a tener 4 en su última capa, estos 2 y estos 2, en tanto que este tiene estos 3 y estos 2, ¿no? Van a ser 5. Entonces en la red cristalina pues va a haber electrones de exceso y se hace un semiconductor tipo N. Si uno pone uno que tenga nada más 3 electrones, pues va a haber una vacancia y se hace un semiconductor de tipo P, ¿no? Entonces, pues resulta que últimamente se usa más antimonio, pero el arsénico es más abundante y es más barato. Entonces, eh,
se sigue utilizando el arsénico. Es más, hay un montón de usos, aquí está el crédito a CONICET, eh, que todavía en medicina hay muchos lugares en que diversas enfermedades causadas por protozoarios se abordan con el compuesto se llama carbarzone. Y eso en los 60 del siglo pasado, sí se los digo por experiencia, en México era común tener una amibiasis, ¿no? Uno iba a comer tacos con lechuga y listo, no, comía lechuga en casa o lo que fuera y ya está. Había amibas y entonces pues, el carbarzón era como la aspirina casi casi, ¿no? Y es un compuesto con arsénico. ¿Por qué usamos arsénico? Pues porque mata, ¿no? Y se requiere una cantidad menor para matar una amiba que para matar una célula humana o un conjunto de células. Y se sigue utilizando, se aplica en todo esto. Se ha ido bajando bueno, aquí lo repitieron estas dos veces, parece que les resultó muy importante. Eh, en su uso actual, todavía se hace investigación sobre quimioterapias que mezclen moléculas con platino y arsénico, cuyo objetivo son las células cancerosas, ¿no? Y parece que funciona bien. En la agricultura, pues se sigue usando como SIDA, ¿no? SIDA con Z, como SIDA, con el objetivo de matar hierbas, pestes, insectos, hongos, ¿no? Queremos proteger a nuestras cosechas de que no crezcan otras cosas, que no se lo coman otras cosas, pues le echamos algún veneno, ¿no? Parece que los venenos sirven para matar, ¿no? En metalurgia, pues se utiliza en aleaciones para baterías, en electrónica, pues como se ha mencionado en semiconductores. Eh, Tiene algunos minerales de arsénico pueden dar colores muy bonitos, ¿no? Y resulta que, al menos en Argentina, se usa como aditivo para piensos de ganadería. Eso a mí me sorprendió. La verdad, no sé, de onda no alcancé a investigar por qué le echan arsénico a las vacas, ¿no? Aquí en México, en la zona lagunera, es donde tenemos la mayor, la cantidad de 25 microgramos por litro, de manera que si le bajáramos en México, pues tendríamos un problema con la leche, ¿no? Y la cosa es que el arsénico que se coman las vacas de las que se extrae leche, pues pasa también a la leche. Bueno, ahora, esto de colores bonitos, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues hubo un químico de Río Chile que encontró que podía hacer color verde muy bonito para teñir particularmente terciopelo. Y entonces, bueno, no sé si sea la misma modelo, pero las modelos son eh, mujeres de pérdida siglo XX, y estos dos vestidos son, digamos, copia del color que tendría este, notarán que no del mismo tono, y además pues es terciopelo, pero este sí es de entonces, y deben haber convencido a la modelo de que había que hacer un sacrificio por la foto, ¿no? Entonces se hizo muy famoso, se hizo muy de moda, pues, el usar el verde de Chile. Y aquí es una foto de Napoleón, pues, donde se estaba muriendo. Como sabrán, pues a él lo capturaron y lo llevaron a la isla de Santa Elena. Y allí murió, y años después, que ya se había, él murió como en 1815, me parece, por allí, entre 1810 y 1815, y no fue sino hasta 1836 que se hicieron algunos análisis de su cabello y se encontró una concentración grande de arsénico, ¿no? Entonces pues, comenzaron las leyendas. Una de ellas es que había la idea de que poquito veneno no solo no mata, y no es que tarante, sino que le da a uno cierta inmunidad, ¿no? Yo sé que mis enemigos me pueden querer envenenar, entonces voy a estar preparado y me lo voy a tomar. Esto, como les digo, son leyendas, ¿no? Eh, Aquí hablo de la vitalidad de Estiria. Estiria es una región de Austria donde también es medio legendario que había gente que
consumía minerales de arsénico. Y lo hacía porque decía sentirse mejor y que en todos los Alpes se le hacían chiquitos, ¿no? Y bueno, Austria es un país de los que se llaman mediterráneos, en el sentido de que queda a la mitad del continente y no tiene costa, pero se les hacía chico el mar para un buche de agua cuando se tomaban su arsénico, ¿no? Entonces allí la discusión es que, como les decía anteriormente, pues si uno tiene amibas, lombrices, distintos parásitos, pues toma arsénico y los mata antes de hacerse daño más grave uno. Y pues uno se siente mejor, ¿no? Se baja la panza, sí se siente mayor vitalidad. Entonces parece que hay cierta verdad en que eh, algunas personas pues se sentían mejor tomando arsénico. Y bueno, esto también está un poco relacionado con alguna propuesta de la homeopatía que sabían, si tomo mucho veneno, pues me muero, ¿no? Pero si tomo un poquito de veneno me siento mejor. Entonces la onda es, voy a diluir el veneno tanto que me voy a sentir maravilloso, ¿no? Entonces la idea de la potenciación proviene de no solo del arsénico, sino de belladona, cicuta, algunas otras cosas que era, bueno, pues vamos a tomar una dilución infinita de esto, de manera que ya la gota de agua tiene menos arsénico que el agua potable que tomamos ahora, ¿no? Pero el principio va a estar allí. Entonces, esa es una idea que le dio cierta base a los promotores de la homeopatía, ¿no? Que dicho sea de paso, pues el efecto, ¿cómo se llama este? Placebo es más efectivo que la homeopatía, ¿no? Bueno, otra sospecha es, lo tenían preso los ingleses y como querían reinstaurar la monarquía en Francia, pues necesitaban deshacerse del emperador y todo el mundo sabe que los ingleses, pues el doble cero no se inventó en el siglo XX, ¿no? O sea, el permiso para matar se lo han dado toda su vida. Entonces la idea fue envenenar. Lo que parece ser el dato más probable es que pues le gustaba que la gente a su alrededor tuviera vestidos verdes y el tapiz de su casa en Santa Elena estaba tratado con ese verde de Chile, que era un pigmento de arsénico, y dado que era pues en una isla, el aire cálido y húmedo, pues era fácil que se desprendiera arsénico de la pared y no solo él, sino todos los habitantes pues tuvieron arsénico en el cabello y en la piel, en cantidades relativamente grandes, pero es poco probable que haya muerto por envenenamiento. Bueno, ahora, los efectos del arsénico sobre la salud, ¿no? Aquí vuelvo a repetir esto del veneno de los nobles, de los muy nobles, ¿no? Bueno, hay ciertas manifestaciones dérmicas, pero principalmente se usa como veneno porque produce efectos de vómito y diarrea, como una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Hasta comer unos tajos donde el cilantro no haya sido lavado bien, pues haz, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguir los efectos de un cilantro mal manejado a los del arsénico. Ya en 1836, pues, si uno dice, a ver, vamos a ver si lo envenenaron por arsénico, pues es fácil de detectar. Entonces, a mediados del siglo XIX, pues ya los envenenadores dijeron, no, pues sí nos van a caer, ¿no? Aún así, creo que en la novela de Madame Bovary se usa, Agatha Christie todavía lo seguía proponiendo como el veneno de elección de varios de sus villanos, ¿no? Eh, pero pues ya se puede encontrar ahora, ya se puede detectar. Ahora, ¿qué hacen, cómo llega el arsénico o qué hace ya a escala más molecular, ¿no? Entonces, los ácidos con arsénico, pues se llama ácido arsénico, donde el arsénico tiene valencia 5, o sea, eh, cede a los oxígenos dos electrones a este. Bueno, es una imagen de cómo se hace la regla del octeto, ¿no? Eh, entonces, aquí actúa con estado de oxidación
5 y aquí con estado de oxidación 3. Puede tener cualquiera de los dos. Alternativamente les pongo estos otros dos ácidos que están metilados porque en las rutas metabólicas para deshacerse del arsénico el objetivo es metilarlos. Una vez metilados son menos reactivos con las proteínas, los nucleótidos, bueno, ahorita lo muestro, a los que les hacen daño. Y entonces hay por ahí un reporte reciente del 2007 que dice que uno puede tomar un ácido de arsénico metilado y como entra sale, ¿no? O sea, no va a hacer ningún daño. O sea, puede uno tomar arsénico, pero disfrazado. Y bueno, ¿qué más? Ahora, aquí, como les dije, esto es medio biográfico porque mi tesis doctoral pues tuvo que ver con la reacción de hidrólisis del pirofosfato, que es hasta aquí, ¿no? Con un hidrógeno acá. La bioenergética en general, ¿no? La moneda de cambio en los procesos bioenergéticos en la mayor parte de los seres vivos es a través de la ruptura y la formación de enlaces de fosfatos. Y si me regreso acá, pues notarán que este ácido tiene también sus dos rayitas acá, ¿no? Y estructuralmente, pues es muy similar al fosfato. La química es casi la misma, ¿no? Y las reacciones típicas de fosforilación oxidativa, pues es que se forma el ATP a partir de ADP, o sea, con dos fosfatos y enzimáticamente se le pega otro más. Pero si está presente el arsénico 5, el ácido arsénico, pues funciona como arsenato y sustituye al fosfato. Y entonces, eh, pues lo que causa es falta de vitalidad. No me puedo acordar ahorita el antónimo, pero pues cansancio, desgano, todo para lo que uno necesitaba antes, tomarse un chocolatote. ¿Sí? Y por supuesto que a la gente que esté menos nutrida, pues le va a hacer más daño, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, en los nucleótidos, que son los ladrillos con los que se hacen los ácidos nucleicos, pues resulta que también hay fosfatos. Aquí es un poquito más grave la sustitución por arsenato, porque entonces hay una zona donde no se pueden establecer adecuadamente las ligaduras para hacer bien el ADN o bien que llegue el ADN y lo quiera leer. Entonces, no, pues ahora sí que no te entiendo, ¿no? What do you say? Entonces, de aquí proviene la posibilidad de generar cánceres, ¿no? De una incapacidad de lectura del ácido nucleico. Y por otra parte, el arsénico 3 tiene una alta afinidad por el azufre. Y hay dos aminoácidos azufrados, que son la cisteína y la metionina. Y bueno, los aminoácidos se juntan para hacer péptidos, polipéptidos, proteínas. Y si tienen un arsénico allí, que es una bola más grande, no encontré una imagen molecular. De hecho, eso está interesante para hacer algunos cálculos e intentar modelarlo. O sea, de aquí van a salir cosas que algunas ya las estamos trabajando. Entonces, ver cuál es el mecanismo de cómo se pega el ácido arsenioso, el arsenito, pues, a estos aminoácidos. Bueno, entonces, pues hay una ruta metabólica en la que si entre el arsénico 5 se convierte químicamente en arsénico 3, es decir, hay ciertas reacciones donde se excita el oxígeno, se proveen algunos electrones por la adición de algún otro químico, de algún otro elemento, quiero decir, y de allí la idea es metilar, ¿no? Entonces, una vez metilado, se puede poner otro metilo y entonces ya estas moléculas se pueden sacar y esto ocurre pues también con la participación de enzimas y de otras moléculas dentro de la célula, ¿no? Entonces, sí hay manera de sacarlo, pero es una ruta lenta.
que requiere un montón de reacciones. Entonces, si uno está expuesto, si uno tiene una exposición aguda, es decir, que lo quieren uno envenenar, pues el veneno sustituye cosas y actúa, uno no alcanza a tener cáncer, ¿no? Se muere de no poder sintetizar proteínas adecuadamente y entonces pues no hay tiempo de que ocurran todas estas reacciones. Si uno está expuesto crónicamente, aunque sí se pueden seguir estas rutas metabólicas, pues uno le está metiendo más arsénico al organismo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que uno se cansa. Bueno, no es que uno se canse, sino que la ruta metabólica está ocupada con un arsénico que ya había antes y ahora llega más, pues levantan huelga, ¿no? Bueno, aquí esto viene un poquito más, bueno, ya la ruta metabólica más mejor descrita. Aunque llevé alguna clase de bioquímica, nunca fui bueno aprendiendo de las rutas metabólicas, pero el asunto pues es convertir el arsénico ingerido, que viene normalmente como ácido arsénico o como ácido arsenoso, aunque hay otras formas también de meterlo a la gente, ¿no? Se va a metabolizar para llegar a la metilación y ese ya se puede, ya se sale, ¿no? Bueno, ¿qué más hay? Ahora, ¿y cómo entra al organismo? Bueno, lo podemos ingerir o puede pasar a través de piel. ¿Cómo entra a la célula? ¿No? En principio, si hay una característica importante ahí en las membranas celulares, es su selectividad. Es que son peores que los cadeneros de cualquier antro, ¿no? No puede pasar cualquiera. Usted viene mal vestido o nada, ¿no? Pero resulta que hay unas estructuras en la membrana, es una caricatura muy esquemática, de algunas proteínas que hay en membrana. Estos son canales que se llaman acogliceroporinas, y estos son unos intercambiadores, ¿no? de iones. Entonces resulta que, pues recientemente, mis colegas, y notarán que no está mi nombre porque yo no estaba trabajando en esto, a partir de este trabajo, es que, pues ahora sí que me cayó, ¿no? Eh, entonces, una entrada es por estos canales que se llaman acuadiceroporinas. Jorge, Cristina Vargas, Alejandro Ramírez e Iván Ortega pues hicieron un trabajo para mostrar cómo es que el arsénico 3, el arsenioso, puede engañar a al cadenero y decir, no, pues si vengo bien vestido, no soy arsénico, soy glicerol. Entonces, si uno hace una imagen de la nube de la densidad electrónica alrededor del ácido arsenioso, se parece mucho a la del glicerol. Y eso es lo que parece que detectan estas acogliceroporinas. Allí también se sabe, esto se sabe que pasan a través de allí, pero este es un primer esbozo del mecanismo. Ahí hay también otro tema que queremos tratar, ¿no? Estudiar directamente el paso a través de canales por medio de simulación numérica. Y eso pues se relaciona con mi tesis de maestría, porque este tipo de potenciales pues fue lo que Iván me pidió hacer para la maestría, y luego con Jorge hicimos una versión mejorada, ¿no? Entonces, y ahora ya estoy de nuevo en esto. Entonces, ya estoy de nuevo en las cuestiones de bioenergética, y ya estoy de nuevo en pues el diseño de potenciales que permitan estudiar el paso a través de estructuras muy específicas, ¿no? Bueno, eso para entrar ahora. Si alguien ya está envenenado con arsénico y sabemos que lo acaban de envenenar, ya se tomó, no uno, sino, es que se tomó 10 litros de Peñafiel, ¿no? No, pues, a ver, entonces, lo más inmediato, es decir, pues no esperemos nada, vamos a hacer lo que salga por donde entró. Y entonces, pues vomitivos y lavado intestinal es así lo inmediato. Eh, y una alternativa es usar un tipo de molécula que se llama quelante. Un quelante es así como una pinza química que tiene mayor afinidad, en principio por el elemento que uno quiere sacar. Entonces se le pega. Aquí, como les dije, el arsénico 3 tiene alta afinidad por el azufre. Y esto, como los ácidos metilados,
parece que se aglomera y vámonos, ¿no? Sale. Eso en cuanto al organismo. Ahora, vamos a hablar del problema del arsénico en agua, otra vez la CONICET. Ellos saben que hay arsénico en aguas subterráneas y superficiales. En Latinoamérica, en particular, el problema se tiene en Argentina, en Chile y México. Bueno, muy altos niveles. Según yo, estamos como 10 veces abajo de Argentina y el norte de Chile, ¿no? Bueno, es tóxico y la intoxicación se llama arsenicosis, ¿no? Y no solo envenena si uno se lo toma, el contacto con la piel puede causar ciertas lesiones. Vamos un poquito más allá. Es un mapa también tomado de ellos. Me encontré otros, pero no tenían esta nitidez. De zonas donde se ha detectado o que las reconoce la OMS como con altas concentraciones de arsénico. Y notarán que pues aquí entre Argentina, Uruguay y Chile hay un montón, pues de Chile, Bolivia y Perú también. En México, esta es la zona lagunera que les mencionaba, en el oeste de los Estados Unidos también hay, parece que también hacia Nueva York, ¿no? Por eso se acabaron los búfalos. Bueno, en algunas zonas de África también hay concentraciones altas. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo fue que empezó a darse el problema particularmente en Bangladesh que queda por acá? ¿No? Resulta que pues esa es la delta del Ganges y entonces hay mucha agua, pero está muy sucia. Entonces la gente pues se moría de diversas parasitosis y dices, no, a ver, pues no, esa agua del Ganges no nos la vamos a tomar, se bañen, está bien, ¿no? Pero que no se la tomen. Entonces, ¿de dónde sacamos agua? Pues hacemos un pozo, ¿no? Pero tenemos que cavar pues del orden de 80 a 100 metros, ¿no? Y dices, pues ahí está, oye, el agua sale cristalina, sale padrísima, esa es para tomar, ¿no? Pues resulta que uno cava 80 a 100 metros y ¿qué es lo que uno encuentra? Pues arsénico, ¿no? Entonces, los pozos más o menos normalitos de unos 20 metros de profundidad suelen tener poco arsénico, pero en estas regiones, aquí en Bangladesh en particular, aquí no estoy seguro dónde queda Burkina Faso, pero también tiene ese problema. Y en algunas regiones de Argentina también la onda es vamos a hacer pozos, pues qué chido, pero resulta que sale arsénico, ¿no? Y bueno, las fuentes de contaminación, pues hay actividades humanas, minería, el uso de plaguicidas, el arsénico, más bien la madera para que dure un montón se trata con arsénico y eso impide que pues, la carcoma, polilla, termitas, todo el asunto dura más, aguanta también la intemperie, pues se pudre menos. Eh, pero resulta que en la mayor parte del mundo lo que encontramos es que la mayor proporción viene de procesos geoquímicos naturales. Es decir, una vez que hay arsénico en el subsuelo y si pasa agua por allí, lo va a disolver. Y si esa agua sale, pues alguien se la habrá de tomar, ¿no? Ahora, si hacemos un pozo o una mina, pues lo que estamos haciendo son perforaciones a profundidades donde ya encontramos arsénico en abundancia, ¿no? Allí, pues en principio también tomé un curso de geología, pero ahora que me enteré que ya los humanos llegaron a América hace 10.000 millones de años, pues ya me tumbaron toda la posible historia geológica que yo tenía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, hay, podemos clasificar dos grupos de personas afectadas, particularmente en Latinoamérica, pero también en África y en Asia, incluso en el oeste de los Estados Unidos. Pues va a haber población urbana y va a haber población rural. Dado que el problema tiene mucho tiempo, pues existen plantas de tratamiento que ya son accesibles, son económicas y se han estado poniendo, ¿no? Bueno, estos son ejemplos pues, de allá del ejemplo sudacas, ¿no? Creo que es políticamente correcto decirle sudacas, espero que no haya bronca. Bueno,
La población rural pues suele tener un mayor grado de pobreza, pero no solo es eso, sino que están dispersos, son comunidades con poca cantidad de gente y normalmente están en lugares poco accesibles que uno, pues vaya, yo no hubiera conocido este lugar de no ser que, como les dije, eh, Iván me pidió que apoyara a Pepe Mustre, que se quedó en su lugar en Simvestab Mérida, y que tenía un proyecto de colaboración con la Universidad de Niza. Entonces estaban buscando un lugar que, de reciente descubrimiento de arsénico en aguas, y entonces me pidió que me pusiera en contacto con gente del INTA, y en menos que lo supe ya estaba yo manejando la camioneta para ir a buscar muestras, ¿no? Y eso, como usted lo asunto, pues en Morelos, ¿cómo que hay arsénico? Bueno, en México ya se habían detectado todos estos puntitos negros, pues tienen que ver con zonas donde se ha detectado eh, aguas con arsénico, acá como les decía la región lagunera, en estas partes pues asociadas a la minería, pero notarán que Morelos aquí chiquito, pues no se pensaba, pues ahora sí que por qué, ¿no? La historia geológica no estaba tan clara, minería en Morelos. Entonces, pues el asunto es que eh, como les dije, me vi en la camioneta manejando pues, hacia la Sierra de Huautla, que es una región del sur del estado de Morelos, ya en colindancia con Guerrero y con el sur de Puebla, ¿no? Y me encontré este mapa donde esta de acá, no creo que se alcance a leer, pero se llamaba Real de Minas de Huautla. Entonces resulta que sí había minas y sí se explotaba eh, plata, se extraía plomo y hasta un poco de oro, ¿no? Y resulta que, pues a la profundidad que se cavó, sí había arsénico. Entonces, pues nos fuimos a trabajar por allí. O sea, trabajar significa, los llevé, participé en la recolección de muestras, le puse algunas gotitas, o sea, hice mi labor de estudiante de licenciatura de verano, ¿no? Pero luego en el análisis y en la escritura sí participé, no crean que nada más llevé el choferato, ¿no? Bueno, entonces la Sierra de Oca es un lugar muy bonito, como les decía, una reserva ecológica, es la misma foto que antes. Y algo que me llamó la atención es que la UAM publicó hace unos 6 o 7 años, en la página de la universidad, que se encontraron evidencias de que hay jaguar. Y no creo que esta sea una foto de un jaguar en la Sierra de Huautla. Eh, lo que alegan es que hay huellas de pisadas y pues lo que uno encuentra luego que el jaguar comió, ¿no? Entonces, pues es una zona donde hay hasta jaguar. Pues a mí me gustan los gatos, entonces, tanto que los debo subirse a la cama. Bueno, entonces la idea es, oye, allí hubo explotación minera, vamos a ver qué onda, ¿no? Hay o no hay arsénico. Y entonces ya se había hecho un estudio publicado en el 2015 en las zonas estas verdes, acá. Esta es la zona minera, esta gráfica debería ponerse a la izquierda porque esta es la región hacia Jojutla, que está eh, al levante, y esta está hacia el poniente, ¿no? Esta es la zona de la Sierra de Huautla, y todos estos cuadritos amarillos son minas que tuvieron explotación, como les digo, hasta 1990. Los puntos rojos fueron zonas donde tomamos muestras, esto es en la Sierra de Huautla propiamente, en la zona, en el Real de Minas de Huautla. Esta manchita de acá es la población de Huautla, que tiene, pues, llamémosle un río, un arroyo grande pasando por el centro de la población. Eh, y pues sí se detectó arsénico ya desde hace algunos años, ¿no? Entonces, no crean que es algo así para alarmarlos, que oh, se detectó arsénico y la gente se está muriendo y no nos dicen, no. Se detectó arsénico y se han tomado medidas, ¿no? Tanto tratar de delimitar, y eso fue parte de lo que de la investigación de campo en la que participé, como
pues ir y colocar filtros, ¿no? Y colocar atrapadores, secuestradores de arsénico. Y bueno, esta es la zona del río Nexpa, que es una afluente del río Cuautla, que además es un afluente de la Macusac, y ahí tomamos muestras en zonas río arriba, a la mitad, río abajo, y luego río muy abajo, ¿no? Donde en principio esto no tendría por qué estar afectado por la minería, están suficientemente separados. Eh, entonces fuimos a tomar muestras allí y bueno, pues eso me llevó a mi tesis de licenciatura que hice en geofísica y ahora sí que fui literalmente a arrastrarme en el lodo, ¿no? Que era, bueno, más que lodo, entonces lo que hacía era caminar buscando agua subterránea y ahora pues me puse a sacar muestras de agua superficial. Entonces, bueno, aquí ya vienen los hallazgos. Estos son en sólidos. En muestras sólidas analizadas, aquí tengo concentraciones en miligramo por kilogramo y notarán que la de arsénico está acá. Y bueno, notan que cambia la escala. Entonces aquí tendríamos como 5 miligramos por kilogramo de muestra sólida analizada. No muy lejos ahora sí que no muy lejos del río, pues lo que hicimos fue tomar piedritas y muestras de lodo. Entonces, en los sedimentos y en las rocas hay una cantidad de arsénico pues grandecita, 5 miligramos por kilogramo. Y pues recordar que la norma oficial mexicana es 25 microgramos por litro de agua, ¿no? Pero esta es una muestra de sólidos. Y casi que finalmente, bueno, esta es la penúltima, las concentraciones de arsénico en las muestras de agua, en las dos minas que analizamos, pues sí son altas. Aquí estamos distinguiendo, hicimos 3 muestreos, el arsénico total y el disuelto. La diferencia es que uno se mide antes de hacer pasar el agua por un filtro, que en principio agarra partículas de cierto tamaño, y lo que uno encuentra es que el arsénico se disuelve muy bien, ¿no? Entonces, casi el total, o más bien lo que encontramos disuelto es casi igual a lo que hay en total. Y lo hicimos en junio de 2013, fue acabando la época de secas, a punto de iniciar la de lluvias. En septiembre de 2014, que estaba todavía maciza el huracán, ¿no? Y finalmente en abril de 2016, y bueno, el procesamiento de datos se tomó un cierto rato. Entonces, notarán que pues las minas tienen concentraciones altas, los alrededores que hay minas inundadas, pues tomamos agua de ahí. Bueno, extrajimos muestras. En el río, pues también hay una cierta concentración baja, esto ya está en microgramos por litro, entonces el 25 queda pues aquí a la mitad, ¿no? Entonces está abajo de la norma oficial mexicana, incluso esta DW significa drinking water, o sea, es de donde toman agua los pobladores de Huautla. Una vez que ya se detectó, oye, hay arsénico, pues no tomen esa agua, tomen de esta otra fuente. Todavía no tenemos claro si una se puede contaminar con la otra, ¿no? Y por supuesto que el caso está siendo abordado, ¿no? Entonces, pues volveré por allá en algún momento. Y otra cosa que encontramos que es relevante, estas son unas curvas de mayor abundancia dependiendo del pH de la especie que hay. El arsenito está casi siempre, bueno, en niveles de agua neutra, ¿no? Está completamente protonado, que fue el estudio que hicieron Jorge, Cristina, Alejandro y Iván. Pero cuando tenemos arseniato, pues la situación cambia, ¿no? El arseniato se deshace de sus protones más fácilmente, ¿no? Y lo que encontramos, que esto no es fácil, detectar si es 5 o 4, no es tan no es fácil que hubo que llevarlo a Francia a echarle rayos X de un sincrotrón, ¿no? Por eso también, pues la muestra es de 2016, los resultados están apenas ahorita en 2019. Vas a ver cuál de los dos, y resulta que casi en su totalidad
encontramos este de acá. Y este ocurre cuando hay una cantidad grande de oxígeno, de manera que pueda tener 4 en vez de 3. Y lo que esto nos dice, pues es que el arsénico no está muy profundo, que tiene contacto muy rápido con el aire. Y pues, tan tan, es lo que les quería decir. Bueno.